tal amigos? Mi nombre es Andrés Añorbe, soy profesor de la Telesecundaria Cultura Yope. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la asignatura de matemáticas, la materia es de segundo grado y la secuencia 22, polígonos 2. Bueno, desde la antigüedad se usan los polígonos para recubrir pisos, hacer patrones en telas, tapetes, vitrales, pero sin embargo no todos los polígonos sirven para cubrir completamente la superficie. Para lograr esto es necesario tomar en cuenta sus ángulos y algunas de sus propiedades. Vimos en la secuencia 21 los polígonos 1, que eran polígonos regulares e irregulares. En esta ocasión nos vamos a enfocar en sus ángulos, tanto internos como externos. En la primera actividad de la sesión vamos a ver los ángulos internos de los polígonos y vamos a sumarlos. Tenemos tres figuras. La primera corresponde a un triángulo, que es la figura que tenemos de color guinda o rosa, por ahí no sé cómo se vea en su pantalla. Entonces nos dan dos medidas de ángulos y nos falta despejar la incógnita, el ángulo X, no sabemos cuánto mide. ¿Cómo podemos determinar la medida de los ángulos a partir de dos medidas de ángulos que tenemos? Pero lo más importante aquí es que no tenemos que usar el transportador, no tenemos que medir el ángulo faltante, tenemos que deducir cuánto mide con los dos datos que tenemos. Para esto necesitamos tener un dato muy importante, que todos los triángulos, la suma de sus tres ángulos nos da 180 grados. Ahora, a partir de ese dato, de que la suma de sus tres ángulos nos da 180 grados, yo voy a tener la medida faltante. ¿Cómo es esto? Bueno, muy fácil, sumo 75 de un ángulo que tengo, más 62 del siguiente ángulo que tengo, y el resultado que me den lo voy a restar de los 180. La diferencia va a ser la medida del ángulo X. Este ejemplo estuvo muy fácil. Vamos con la siguiente figura, con la que es de color verde. Bueno, ahora, esta figura requiere otro procedimiento un poco más complejo. Vemos que tiene una línea punteada que divide a la figura en dos triángulos. Entonces, lo que yo voy a hacer es, primero, medir triángulo por triángulo. Voy por el de la parte superior. Un ángulo mide 90, el otro mide 20. 90 más 20 me da 110. Entonces, si yo sé que el triángulo mide 180, la suma de sus tres ángulos internos, a 180 le voy a restar los 110 y esa va a ser la medida del ángulo X, pero de la mitad. Anoto ahí la medida que me dé. Ahora voy por el triángulo que está abajo, el que un ángulo mide 100 y el otro 10. Sumo 100 más 10 me da 110. Entonces a 180 le voy a restar 110 y la diferencia la anoto también sobre la línea. Sumo las dos diferencias que obtuve y esa va a ser la medida del ángulo completo de la figura verde. Bueno, entonces ya tengo las dos primeras figuras. Me voy ahora con la figura abajo, donde tenemos una especie de dos triángulos unidos. La azul, la que está en la parte de abajo. Y aquí tenemos un ángulo el que está dentro de la circunferencia. ¿Cómo voy a saber cuánto mide ese ángulo X? Bueno, también existe un procedimiento. Sabemos que la circunferencia, que es un círculo, completa mide 360 grados, ¿no? Pero aquí no tenemos una circunferencia completa, le falta una parte. Y esa parte que le falta, ¿cuánto creen que mida? Claro, como los demás ángulos miden 60 grados, esa parte que le falta a la circunferencia también va a medir 60 grados. Entonces yo tomo los 360 grados que debería de medir el círculo, le resto los 60 y esa va a ser la respuesta de mi incógnita. Bien, vamos con la siguiente actividad. Esta está muy sencilla. Aquí no tenemos que hacer ningún cálculo. Tenemos que utilizar el transportador y medir uno por uno los ángulos. Ejemplo, la primera figura, la figura morada, tiene 4 ángulos. Tengo que medir uno por uno, irlos anotando debajo de la línea y hacer la suma. Voy a poner el ejemplo de la figura, el rectángulo anaranjado que está en la parte de medio. Tiene 4 ángulos. Yo ya los medí previamente y cada ángulo mide 90 grados. Entonces, como tiene 4 ángulos, 90 más 90 más 90 más 90 es igual a 360 grados, es lo que miden la suma de los 4 ángulos. Obviamente, no todos los ángulos miden 90 grados. En este caso tomé esa de ejemplo porque es la más sencilla y porque sus ángulos son rectos. Pasamos a la siguiente.
Bueno, en esta actividad 4 tienen que dibujar en la puntuación diferentes polígonos regulares e irregulares de 4, 5 y 6 lados. Yo tomé varios, pueden tomar el ejemplo que quieran. A ver, vamos a ver. El de 4 lados, tomé un rectángulo de 4 lados y lo tracé. El de 5 lados hice un pentágono y el de 6 lados hice un hexágono. Son ejemplos, no quiere decir que van a hacerlos tal cual los hice yo. Son nada más para que tengan una idea. En el primer caso pude haber hecho un cuadrado, un rombo, un trapecio, etcétera. En la segunda figura pude haber hecho un polígono irregular, no necesariamente un pentágono. Hay varias formas de resolver esta incógnita. Bueno, después tengo que sumar sus 4 ángulos internos y anotar la medida que me dé ahí. Bueno, y para esta actividad, la número 5, tengo que escoger, tenemos 4 enunciados A, B, C y D, y nos da también 4 opciones. Vamos a ver el ejemplo. En la primera dice, la suma de los ángulos internos de un polígono de 4 lados es, y me da 4 opciones, 180, 270, 360 y 450 grados. ¿Cómo puedo saber cuál es la respuesta correcta? Bueno, ahí puedo aplicar la fórmula. En este caso, la fórmula para determinar la suma de los ángulos internos de un polígono cualquiera con n lados es n menos 2 por 180 grados. ¿Qué quiere decir n? Es el número de lados. A ver, vamos a ver el inciso A. Dice la suma de los ángulos internos de un polígono de 4 lados. Aplico la fórmula n menos 2. En este caso n vale 4. 4 menos 2 me da 2 por 180. Y bueno, ya escojo el resultado. Voy con el inciso B y n lados, en este caso me dice que en el inciso B tiene 5 lados. Entonces n vale 5 menos 2, 3 por 180. Escojo el resultado. Voy con el inciso C, la suma de los ángulos internos de un polígono de 6 lados. Entonces n en este caso vale 6. 6 menos 2, lo multiplico por 180 y ya tengo el resultado. Bueno, y al siguiente ejemplo aplicamos el mismo procedimiento. Y eso es todo para la primera sesión. Espero les sea de utilidad alguna explicación que les di aquí. Y nos vemos el día de mañana con la siguiente sesión. Nos vemos. Hasta la vista.